Ataron a 3 niños a una cerca, llamándolo protección y escondiendo detrás de papeles lo que era pura negligencia. El pastor Hale hablaba suave, pero usaba la caridad como disfraz para controlar vidas vulnerables. June Whittaker, una viuda silenciosa, solo necesitó escuchar su propio nombre en la voz de un niño para encender algo imparable. Pero solo escuchen cómo este gesto sencillo desató una cadena de verdades, y por qué, al final, la justicia logró abrir la puerta correcta. Era una mañana sin prisa en las afueras de Murdock, Kansas. La tierra seca se levantaba con cada ráfaga de viento, como si intentara volver al aire las huellas de quienes pasaban. June Whittaker conducía por esa carretera secundaria que bordeaba campos dormidos y graneros oxidados, buscando nada en particular, solo una razón para no seguir encerrada en la casa demasiado callada que le había dejado Tom. Fue entonces cuando vio la escena. Primero pensó que eran espantapájaros, por lo inmóviles, por lo delgados, por lo absurdamente fuera de lugar. Pero a medida que se acercaba, distinguió figuras pequeñas, 3 niños, sujetos con tiras de tela deshilachadas a una cerca de alambre que separaba un terreno baldío del camino rural. Estaban alineados como si alguien los hubiese dejado ahí de manera ordenada, como paquetes esperando destino. Frenó el coche sin pensarlo. La puerta chirrió al abrirse, y el aire seco les rozó el rostro. Había un pequeño grupo de personas a unos metros, todas observando en silencio, con una mezcla de incomodidad y confusión. Nadie se atrevía a acercarse demasiado, como si la escena estuviera protegida por una especie de ley no escrita que decía «mejor no te metas». Un hombre, alto, de complexión robusta, con una camisa a cuadros bien planchada y una placa colgada del cuello, hablaba con voz calmada y ensayada. Era el pastor Vernon Hale, figura conocida en la comunidad, aunque más por su insistencia en pedir donaciones que por su labor en el púlpito. Son huérfanos en proceso de reubicación, explicaba, como si hablase de una carga administrativa. Por motivos de seguridad, deben permanecer sujetos hasta que venga la furgoneta del centro, procedimiento estándar. June no escuchaba todo. Sus ojos estaban fijos en los niños. No se movían, no lloraban, no pedían ayuda. Y sin embargo, había algo profundamente perturbador en su quietud, una resignación impropia de su edad, como si ya conocieran la rutina del abandono. La menor, una niña de no más de 6 años, tenía el vestido arrugado y los zapatos cubiertos de polvo seco. El pequeño del medio, de unos 8, mantenía la cabeza agachada. El mayor, que debía rozar los 9, fue el único que levantó la mirada. Tenía los ojos grandes, oscuros, llenos de esa mezcla de cansancio y desconfianza que no debería caber en un niño. Y fue él quien con voz baja pero clara dijo algo que detuvo el tiempo para June. ¿Usted es June Whittaker? Ella sintió que el pecho se le encogía, como si algo dentro de sí reconociera un eco antes de comprender el origen. Dio un paso adelante, luego otro, sin saber aún qué haría. El resto del mundo, el pastor, los testigos, el polvo, quedó borroso. ¿Quién te dijo mi nombre?, preguntó, agachándose hasta quedar a su altura. Mamá, Elisa, respondió el niño, dijo que si todo salía mal, buscáramos a la señora June de la despensa. Y entonces los fragmentos olvidados cobraron forma. June recordó aquella tarde, hacía casi un año, cuando una mujer joven con ojos febriles y manos temblorosas había pasado por el banco de alimentos local. Era nueva en el pueblo, había dicho, y apenas podía sostener la mirada. June le ofreció leche en polvo, unas latas, algo de pan y le preguntó si necesitaba algo más. La mujer no respondió de inmediato, solo se llevó la mano al pecho y asintió, como si aquel gesto de dignidad la hubiera desarmado. Se llamaba Elisa Monroe, tenía 3 hijos, prometió volver pero nunca regresó. Ahora todo encajaba con una crudeza que dolía. June se irguió lentamente. No respondió a Hale, no discutió con nadie, solo se acercó a los niños, alzó las manos con calma y tocó uno por uno como si necesitaba confirmar que estaban realmente ahí, vivos, presentes. El aire alrededor pareció detenerse, el sol golpeaba fuerte, pero no era el calor lo que hacía arder el rostro de June. Era una sensación de deuda, de rabia contenida, de instinto. El pastor la observaba.
¿Conoce a estos niños, señora Whittaker?, preguntó, en tono amable, casi legalista. No, respondió ella, sin mirarlo, pero conozco a su madre. Y eso, en su mundo, bastaba. El pastor Vernon Hale no tardó en recomponerse. Al notar que June seguía allí, sin marcharse, sin llamar a la policía, sin causar escándalo, asumió que tenía una oportunidad. Y él sabía reconocer oportunidades. Se sacudió el polvo de las manos y se acercó con paso firme, esa seguridad medida que tienen quienes se han acostumbrado a hablar por encima de las dudas. Sonrió. No una sonrisa sincera, sino la clase de expresión que uno practica frente al espejo, diseñada para parecer cercana sin ser íntima. Señora Whittaker, empezó, no imagina lo que agradezco su interés. No todos comprenden el tipo de misión que llevamos adelante. El sistema, bueno, usted sabe cómo es, lento, impersonal, saturado. Nosotros actuamos antes de que se rompan más vidas. Movió las manos como un predicador cansado, como si cada palabra que pronunciaba fuera una carga que llevaba por los demás. Detrás de él, los niños seguían juntos, hombro con hombro, mirando sin mirar. Lily jugaba con un hilo suelto de su vestido. Caleb murmuraba algo en voz baja que solo Noah entendía, y Noah estaba alerta. Observaba a Hale con una atención silenciosa, como si ya conociera su ritmo, sus frases, sus reglas. Hale no se detenía. No somos una agencia del gobierno, continuó. Operamos gracias a donaciones de la comunidad. Combustible, colchones, documentación, inspecciones. Hay muchos gastos ocultos que nadie cubre. Pero yo no me quejo. Dios provee, sabe, siempre hay corazones buenos, como el suyo. Fue entonces cuando sacó el sobre. No lo mostró con vergüenza ni con teatralidad. Simplemente lo sostuvo entre los dedos como si fuese parte natural del proceso. No mencionó una cifra en voz alta, pero en el papel doblado dentro del sobre había una cantidad escrita con tinta azul y trazo firme. No era simbólica, era un número pensado para probar límites. June lo miró en silencio. Sintió que algo dentro de sí se rompía de manera limpia, sin estruendo, como una grieta que siempre estuvo ahí, pero que por fin se dejó ver a plena luz. Años de silencios, de viudez contenida, de soledad que no se quejaba, se agitaron en su pecho. Pero no habló, no acusó, no gritó. Miró a Hale con una expresión tan serena que resultaba peligrosa. Hale no se detenía. ¿Cuánto tiempo llevan esperando aquí?, preguntó, sin mirar el sobre. Un par de horas, respondió él. No siempre conseguimos transporte a tiempo. El condado retrasa los per diem y yo vengo cargando con deudas desde que mi hijo enfermó. Pero lo importante, añadió rápidamente, es que estos niños estén seguros. Usted comprende. No soy un villano, soy el único que hace el trabajo sucio. La frase cayó con el peso de algo ya dicho muchas veces, como si se tratara de su escudo preferido. Y por un instante, incluso pareció creérselo. Hale no era un monstruo de cuento, era un hombre que, en algún punto del camino, dejó de distinguir entre lo correcto y lo útil. June respiró hondo. Miró otra vez a los niños. Pensó en Elisa, en su voz temblorosa, en los dedos que sostenían con fuerza una caja de leche en polvo como si fuera el último gesto de dignidad. Pensó en las veces que se preguntó si estaba haciendo suficiente. Abrió su bolso, sacó su monedero. Contó billetes con manos firmes. No dijo palabra mientras colocaba el dinero en el sobre y se lo entregaba a Hale. Él lo tomó con naturalidad. Apretó la boca en una expresión que quiso ser agradecida, pero le faltó alma. Se acercó a los niños, sacó una pequeña navaja de bolsillo y cortó las tiras de tela con movimientos rápidos. No hubo dramatismo, no hubo llanto. June extendió los brazos. Los niños, sin dudarlo, caminaron hacia ella. Uno por uno, subieron al asiento trasero del coche como quien cruza un umbral invisible. Ella los ayudó a abrocharse los cinturones, bajó la mirada para evitar que notaran el nudo en su garganta y cerró la puerta con suavidad. Cuando volvió al lado del conductor, Hale ya le había extendido un papel. «Recibo, por si acaso», dijo, como si fuera un trámite menor. June lo tomó. En letra pequeña, al pie del documento, podía leerse: «Donación voluntaria destinada a fines logísticos del Ministerio Bethesda». Ninguna mención de nombres, ninguna garantía, ninguna responsabilidad. Arrancó el coche. No miró atrás.
pero sintió en la base del cuello la mirada de Hale siguiéndolos mientras se alejaban, como si ya supiera que esa escena no había terminado. El camino hacia su casa fue silencioso, no por incomodidad, sino por el peso compartido de algo que no tenía nombre. Y en ese trayecto, entre el polvo del parabrisas y las sombras alargadas del atardecer, June entendió que lo que acababa de hacer no tenía nombre oficial, no era legal, no era ilegal, no era caridad, no era adopción. Era algo más primitivo, más urgente, era justicia. Aunque fuera imperfecta, aunque costara caro, aunque viniera, como todo lo que importa, sin garantías. El silbido del hervidor llenaba la cocina como una señal de vida. No era solo agua caliente, era el sonido de algo volviendo a su sitio. Después de todo lo que había ocurrido, ese pequeño gesto doméstico, una tetera burbujeando sobre el fuego, parecía contener una promesa. Aquí se puede respirar. Lily, la más pequeña, estaba sentada al borde de la silla, con los pies colgando y la nariz levantada hacia el olor del pan tostado. Sus ojos se encendieron con una mezcla de asombro y desconfianza, como si no estuviera segura de que ese olor fuera para ella. Caleb, más callado, movía los dedos frente a la lámpara del techo, fascinado por la forma en que la luz respondía a su sombra. Y Noah, el mayor, sacó algo de su mochila y lo puso con cuidado sobre la mesa, una vieja caja de zapatos, descolorida y algo aplastada por el uso. June, que estaba sirviendo 2 tazas de té, una para ella, otra sin azúcar para quien quisiera probar, se acercó sin decir palabra. Noah abrió la caja. Dentro había un par de calcetines enrollados, un llavero roto, un envoltorio de caramelo y una hoja de papel doblada varias veces. Él se la ofreció. June la desdobló con manos firmes. El mensaje estaba escrito con letra apresurada, como si la persona que lo escribió hubiera tenido poco tiempo o demasiadas emociones al mismo tiempo. Decía: si te pierdes, busca a June Whittaker, iglesia de la calle Maple, mamá. Era como una chispa encendida en medio del pecho, no una explosión, sino un fuego que empezaba a propagarse despacio. La rabia que sintió no era la de los gritos ni del impulso, era una ira serena, fría, que se quedaba quieta para no consumir, para actuar. No había dramatismo, pero sí una certeza que quemaba. Estos niños no eran responsabilidad de nadie más, eran suyos, porque su madre los había dejado a su cuidado, aunque fuera en palabras, aunque fuera en papel arrugado, y eso tenía más valor que 1000 documentos sellados. June guardó el papel. Luego se dirigió al teléfono fijo colgado en la pared. Marcó el número del Departamento de Protección Infantil. Una voz cansada le respondió al tercer timbre. Una mujer, sin duda agobiada por expedientes y protocolos, escuchó sin interrumpir. Cuando June terminó de explicar lo que había encontrado, cómo los niños estaban ahora en su casa, y mencionó el nombre del pastor Hale, la funcionaria suspiró. «Estamos saturados, señora Whittaker, pero registraremos el caso. El Ministerio Bethesda tiene convenios de colaboración desde años. Legalmente, ellos están cubiertos, por ahora». June apretó el auricular con fuerza. ¿Cubiertos, aunque los ataran a una cerca? No es tan simple, respondió la mujer. Si hubo un acuerdo temporal de entrega voluntaria, aunque sea informal, necesitamos revisar. Las palabras eran suaves, pero llevaban el filo de una puerta cerrándose. La ley, otra vez, caminaba despacio, arrastrando los pies como si el deber le pesara más que la conciencia. Esa noche, cuando la casa se oscureció y los niños finalmente se quedaron dormidos, Lily, aferrada a un cojín como si fuera un escudo, Caleb acurrucado junto al respaldo del sofá, Noah leyendo en voz baja una página de un libro roto, June pensó en Tom. En las noches de invierno donde lo único que se escuchaba era el crujido de la madera y la radio apagada. Ella había sobrevivido al silencio, pero ahora ese silencio ya no estaba vacío, lo llenaban 3 respiraciones nuevas. Cerca de las 11, el sonido de un motor la sacó del recuerdo. Luces se encendieron frente a la casa, no hubo timbre, no hubo gritos, solo una sombra detrás de otra.
June se asomó por la ventana sin encender la luz. El pastor Hale estaba en la acera. A cada lado lo acompañaban dos hombres, robustos con chaquetas oscuras. Uno cargaba una carpeta en la mano. La postura de los tres no era agresiva, pero sí determinada, como quien llega no a preguntar, sino a reclamar. June abrió la puerta solo lo justo para ser oída. Preguntó sin rodeos, ¿a qué vienen a esta hora? Señora Whittaker, empezó Hale, con un tono más suave que antes, casi confidencial. No quiero problemas, pero ha cometido usted un error muy serio. Se ha llevado a 3 menores bajo un acuerdo de cuidado temporal que no le corresponde. Lo que ha hecho se considera sustracción de menores. Podríamos hablar también de difamación, si esto llega a más. No quiero eso para usted. June lo observó, sin parpadear. No respondió. Hale hizo una señal, y uno de los hombres abrió la carpeta. Mostraron hojas con membretes, copias de registros de entrega voluntaria firmadas por la madre, formularios impresos sin firmas oficiales, documentos de custodia de emergencia, los llamó. Queremos evitar un escándalo. Si nos entrega a los niños esta noche, no habrá más complicaciones. La voz de Hale era baja, casi un susurro, pero no por respeto, sino por cálculo. Una amenaza, dicha en voz baja, pesa más, obliga a quien la recibe a decidir si calla o responde. June no era una mujer de discursos, no había librado batallas públicas, pero sí sabía cómo sostenerse en pie cuando todo parecía temblar. Sin decir palabra, bajó la mano al bolsillo de su delantal, sacó el celular, lo desbloqueó y pulsó grabar. Lo guardó de nuevo, sin que nadie lo notara, y luego marcó otro número. Carla, dijo al oído, necesito que vengas, ahora. Carla Nijen, ayudante del sheriff, no hizo preguntas. Era la misma que a veces cargaba cajas en el banco de alimentos cuando faltaban manos. Llegó 20 minutos después, sin sirenas, sin uniforme, con la chaqueta puesta por encima de la ropa de casa. Se bajó del coche, cruzó la mirada con Hale y luego miró a June. ¿Está todo bien aquí? Dijo June. Depende de lo que entiendas por bien. Carla observó al pastor, luego a los papeles, después miró hacia la casa. Los niños se asomaban detrás de la cortina. No decían nada, pero sus ojos hablaban. «Nadie devuelve a nadie esta noche», dijo Carla, con voz firme. «Mañana oficina del condado. Traigan papeles, todos». Y con eso, la noche se quedó quieta otra vez. El auto de Hale se alió sin palabras, y en la cocina de June, el hervidor volvió a silbar, como si nada, como si la calma, por ahora, le hubiera ganado una ronda a la tormenta. El edificio del condado era como muchos otros en pueblos pequeños, sobrio, funcional, con paredes de yeso agrietadas por los años y olor permanente a café recalentado y alfombra húmeda. Allí no llegaban grandes decisiones ni batallas épicas, pero sí se tejían día tras día las reglas invisibles que marcaban la vida de familias enteras. June se sentó en una de las sillas de plástico de la sala de reuniones. A su lado, Noah apretaba los dedos contra los muslos para que no se notara el temblor. Lily y Caleb esperaban afuera con una asistente del juzgado que les ofrecía galletas envueltas. Carla Nayen, recta como una columna, no se sentó. Prefirió quedarse de pie en la esquina, los brazos cruzados, los ojos puestos en todo. Observaba sin intervenir. El primero en hablar fue Hale. Llegó con una carpeta bien armada, fotografías impresas en papel brillante, mostrando habitaciones ordenadas, literas con sábanas nuevas, cajones rotulados. Adjuntó cartas de donantes agradecidos y hasta una hoja de Excel con cuentas aparentemente transparentes. Su tono era pausado, casi humilde. «Mi objetivo siempre ha sido cubrir los huecos donde el Estado no llega», dijo. «A veces, en momentos de transición o traslado, necesitamos tomar medidas prácticas. Las imágenes pueden parecer fuertes fuera de contexto, pero lo que hicimos fue contener a los menores para evitar que se desorientaran durante un evento comunitario. Cada palabra estaba calculada. No decía atarlos, sino contenerlos. No hablaba de niños abandonados, sino de menores en transición de tutela.
Todo tenía nombre técnico, todo parecía razonable, si uno se olvidaba de los ojos de esos niños al borde de la carretera. June escuchaba en silencio, pero algo en su mirada ya había cambiado. El enojo que la acompañó desde aquella tarde no era ya emoción suelta, era dirección, firmeza. Había cruzado una línea. Pidió la palabra con voz clara. No vine a humillar a nadie, dijo, mirando a la funcionaria del condado, pero también a Hale. Vine a decir la verdad, porque no quiero que estos niños vuelvan a ser una tarifa. Sacó de su bolso 3 elementos. Primero, el recibo de donación que Hale le entregó aquella noche. Lo dejó sobre la mesa sin pronunciar palabra. Luego, su celular, y reprodujo el audio grabado en la acera, cuando Hale habló de acuerdos y acusaciones. La voz del pastor llenó la sala. Las palabras eran suaves, pero la intención era nítida. Por último, desplegó el papel arrugado escrito por Elisa. Si te pierdes, busca a June Whittaker, iglesia de la calle Maple. Contó sin adornos cómo había conocido a Elisa. Recordó la tarde en la despensa, la forma en que esa madre sostenía una caja de comida con la fuerza de quien no podía perder nada más. Y habló del instante en que Noah la llamó por su nombre al otro lado de una cerca. No buscaba dramatismo, pero la verdad, cuando se cuenta desde el corazón, no necesita levantar la voz para hacerse escuchar. Fue entonces cuando Noah se incorporó. Tenía los ojos bien abiertos, no hablaba con rabia, sino con algo más poderoso, certeza. Mi mamá dijo que si alguna vez un adulto nos ataba, no era familia. Dijo que familia es quien te llama por tu nombre, sin preguntarte cuánto vales. La frase flotó en el aire como una piedra cayendo en un pozo profundo. Nadie respondió de inmediato. Incluso Hale guardó silencio por primera vez. La funcionaria bajó la mirada hacia el papel. Un silencio denso se instaló en la sala. No incómodo, grave. Carla se acercó. «Quiero revisar el hogar Bethesda», dijo, con voz seca. Hubo un breve titubeo. Hale intentó sonreír, pero la tensión le afilaba los gestos. «¿Ahora?» «Ahora», respondió Carla, sin permitir dudas. Salieron en grupo. El sol ya bajaba, dejando una luz dorada que hacía más largos los silencios. El hogar Bethesda no era más que el galpón detrás de la iglesia del pastor. Por fuera parecía un almacén cualquiera. Por dentro se confirmaban las sospechas. Sí, había literas, pero la pintura era reciente. Había etiquetas de precios pegadas en algunos colchones. Cajas con nombres escritos a mano, pero tachados y vueltos a escribir. Registros duplicados, sin fechas y firmas oficiales. Y en una pizarra, colgada junto a la puerta, alguien había anotado una lista de iniciales junto a fechas y cifras. Encima, un título que decía «Niños por semana». Carla miró todo sin hablar. Luego, sacó su celular y empezó a tomar fotografías. Hale, hasta entonces contenido, perdió el control. «Ustedes no entienden», dijo, con los ojos encendidos. «Sin mí, estos se pierden, el Estado no llega. Yo meto el cuerpo, yo pago los platos rotos». Ya no hablaba como un pastor, hablaba como alguien que se había convencido de que el fin justifica todos los medios. Carla levantó la vista. «Ya basta, Vernon». Marcó un número en su teléfono. «Oficina del fiscal. Tenemos material suficiente. Procedan con la detención por fraude y retención ilegal de menores». Los hombres que solían acompañar a Hale bajaron la mirada. No dijeron nada. No eran villanos, solo vecinos que habían preferido no preguntar demasiado. Gente que se acostumbró al atajo y confundió eficiencia con bien. Mientras el pastor era conducido a la patrulla, June volvió la vista a los niños, que esperaban dentro del coche. Lily dormía con la cabeza recostada en el hombro de Caleb. Noah los observaba desde la ventana. Al ver a June, levantó una mano. Ella respondió con un leve gesto, porque ya no había duda. La mentira se había caído. La verdad por fin había dicho su nombre. El proceso administrativo fue tan lento como solo pueden serlo las cosas que pretenden hacerse bien.
Cada documento debía pasar por manos distintas, cada firma arrastraba una espera. Pero June ya no tenía prisa. Por primera vez en mucho tiempo, su mundo no era un reloj sin manecillas, sino un calendario con días que importaban. Mientras el papeleo iba y venía, June aceptó oficialmente la tutela temporal de los niños. Y con ello vinieron los verdaderos trámites, los emocionales. Aprendió que Caleb solo podía conciliar el sueño si la puerta del dormitorio quedaba entreabierta. No bastaba con decirle que estaba segura, necesitaba oír los sonidos de la casa para creerlo. Aprendió que Lily guardaba migas de pan en los bolsillos de su suéter por si mañana vuelve a faltar, como si el hambre se llevara mejor cuando una parte del estómago sabía que había algo escondido. Aprendió que Noah tenía una costumbre silenciosa. Se sentaba frente a la ventana cada vez que llovía. No hablaba, no lloraba, solo miraba. Un día, cuando June le preguntó por qué, él respondió sin mirar: la lluvia borra los gritos de la memoria. Y June no dijo nada, porque había cosas que se entienden mejor en silencio. También ellos aprendieron sobre ella. Sobre Tom, su esposo, que había sido su brújula durante más de 3 décadas y cuyo vacío todavía pesaba más fuerte en algunas sillas. Sobre Sara, su hija, que ya no estaba, pero que había dejado marcas dulces en cada fotografía, en cada libro guardado, en cada canción que June tarareaba sin darse cuenta. Y sobre esa soledad, densa como una manta mojada, que había convertido su casa en un cuarto sin aire, hasta que 3 nuevas voces la empezaron a ventilar. Los días no cambiaron de golpe, pero el refrigerador se llenó poco a poco de dibujos, de horarios pegados con imanes, de listas de compras con letra infantil. El perchero junto a la puerta, que durante años solo sostuvo una bufanda y un paraguas, empezó a colgar mochilas, gorras, una chaqueta con parches. Y en la cocina, por fin había platos que no se lavaban para guardarse enseguida, sino que se dejaban secar sobre la tela porque iban a usarse otra vez. El día de la audiencia final, Noah pidió hablar. Nadie se lo exigió, no lo prepararon. Fue simplemente él, de pie, con la camisa metida dentro del pantalón como le había enseñado June, con los zapatos limpios y las manos firmes, quien levantó la voz en medio del silencio del juzgado. Dije June Whittaker junto a la cerca, contó, porque mi mamá me enseñó 2 cosas, que los nombres son puentes y que los puentes te sacan de los sitios donde te atan. El juez, un hombre más cansado que cínico, como si los años le hubieran desgastado la incredulidad, pero no la compasión, no hizo demasiadas preguntas. Revisó los informes, miró a los niños, observó el gesto de June cuando Lily le tomó la mano sin decir nada. Y luego firmó el papel con una frase breve sin adornos: que estos niños dejen de ser inventario. No hubo música, ni abrazos colectivos, ni flashes de cámaras. Hubo una lista de vacunas pendientes, un formulario escolar y un horario de autobús por organizar. Y ahí fue donde se instaló la verdadera satisfacción, no en el momento solemne del fallo judicial, sino en la rutina conquistada, en el tazón de cereales que no se derrama, en los dientes cepillados sin protestas, en el uniforme planchado la noche anterior. En los martes con espaguetis, en las meriendas con manzana cortada en 4, en los buenas noches que ya no temblaban. Mientras tanto, en una celda del condado, Vernon Hale escribía cartas a sus antiguos donantes. Explicaba que todo fue un malentendido, que lo sacaron de contexto, que sus intenciones eran buenas. Tal vez, en el fondo, se creía su mentira, o tal vez necesitaba repetirla para no quedarse solo con la verdad. Pero en la casa de June la justicia no era un discurso. No tenía uniformes ni placas, no necesitaba ceremonia. Era Noah ayudando a Caleb a atarse los cordones. Era Lily dejando el pan en la mesa en lugar de esconderlo. Era June diciendo buen trabajo sin esperar un gracias. Era que Caleb aprendiera a pedir agua sin susurrar. Era que Noah, en los días de lluvia, ya no se quedaba tanto tiempo en la ventana. Los nombres que antes se decían con miedo, ahora se repetían con amor. Lily, recoge tus zapatos. Noah, baja la voz que Caleb duerme. Caleb, ven que el desayuno se enfría.
La casa que antes solo contenía recuerdos, ahora también contenía futuro, y lo más importante, contenía nombres. Esta historia, que muchos buscaron para calmar su rabia, para encender su esperanza o para encontrar reparación, termina aquí. No con un eslogan, no con una victoria de película. Termina con una certeza, que a veces la justicia no cae del cielo. A veces alguien la compra cara, con dinero, con coraje, con paciencia, y la paga con cada gesto hasta que, por fin, se vuelve hogar.